Buenos días, hermanas. Continuamos con nuestra serie Mi verdadera identidad y hoy es el tema número 40. Hoy se llama No soy de aquí. Recordemos un poco el tema anterior que nos hablaba acerca de esa gran herencia que tenemos. Como hijas de Dios, ahora tenemos eso que nos ha heredado el Padre. Pero algo que tenemos que entender es que no somos de aquí. Por lo tanto, no podemos esperar una herencia terrenal. Espero también que nos haya quedado claro en el tema anterior que se trata de una herencia espiritual mucho más grande, como hablamos que esa herencia de la cual los mismos ángeles nos ministran, pero una herencia que habla de la salvación. No es una herencia terrenal. Por lo tanto, debemos de entender que nosotros no somos de aquí. Esta es parte de nuestra identidad. Si tú crees que lo que vas a ganar es aquí, entonces estás perdida. Si piensas que como hija de Dios nuestra mayor ganancia será terrenal, pues estamos hablando de cosas diferentes. Existen hoy iglesias que basan en eso sus promesas, en declarar que van a obtener tal casa, declarar que van a obtener tal trabajo, declarar que van a obtener tal coche, y así. Declaran y las mayores experiencias que te cuentan, yo he tenido oportunidad de platicar con personas que tienen esta clase de mentalidad, y esas son sus experiencias con Dios. Fui, oré y puse la mano sobre ese terreno y Dios me dio esa casa. Dios es bueno ciertamente y Dios provee nuestras necesidades. Él sabe que tenemos necesidad de muchas cosas, pero si la vida de un cristiano se basa en eso, es una vida muy corta, es una vida muy simple, porque cuando esas cosas materiales se vayan, como dice el Señor, llega el ladrón y lo roba, se enmohece, llega la polilla y se lo come, pues entonces son bendiciones muy efímeras, muy temporales. La bendición de Dios no es así de temporal. Vamos a leer la palabra de Dios. Filipenses capítulo 3, voy a leer a partir del versículo 17. Dice así: Hermanos, sean imitadores de mí y miren a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. Recuerda, hermana, que es Pablo hablando a la iglesia de los filipenses. Entonces Pablo, imagínense con qué autoridad dice: imítenme. ¿Pero de en qué le imitamos? 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales les dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Les decía, es muy lamentable que en iglesias se esté predicando solamente cosas terrenales. La gente llega a esos lugares con el anhelo y la esperanza de conseguir esto, cosas terrenales, cosas para su vientre. Cuando tú tomas una decisión de dejar de hacer o hacer algo conforme a tu vientre por darle gusto a tu vientre, entonces eres solamente una persona muy terrenal y no has pasado al área espiritual donde Dios quiere que tú experimentes toda la bendición que Él tiene para ti. De verdad hay mucho más gracia, mucho más poder, mucho más milagro en un carácter que cambia, en una persona que se arrepiente, en un pensamiento que comprende, en un corazón que deja de ser duro, que el milagro que puede suceder por conseguir o dejar de conseguir algunas cosas materiales. Pero muchas veces fijamos nuestras cosas en esas cosas materiales, pero recuerda que en el versículo 17 Pablo estaba diciendo a la iglesia: ustedes me imitan a mí, no imiten a esta clase de personas, no imiten a los que son enemigos de la cruz. ¿Por qué dice enemigos de la cruz? Recuerda que el Señor dijo: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué estaba diciendo? Él estaba diciendo que necesitamos padecer. Y para padecer en este mundo, muchas veces tiene que ver con las cosas materiales. El no tener para comprar cierta cosa,
el que no me alcance para comprar algunos medicamentos, el que no me alcance para darme el gusto de comprarme algunos zapatos, o ya ni el gusto, la necesidad de comprármelo. Pero todo esto es parte de nuestro padecimiento. Pero nosotros, los que somos hijos de Dios, hemos escuchado este mandamiento que Jesús dijo: el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La cruz que está hablando aquí nuestro Señor Jesús, y de la que también está hablando Pablo, no es ese ídolo que cuelgan algunas personas en su pared o la traen colgada en el cuello. No digan: yo soy amiga de la cruz porque traigo una cruz colgada. Para nada. Enemigos de la cruz es enemigos del sufrimiento. Como esa falsa religión, o bueno, esa religión, falsos cristianos que se llaman Pare de Sufrir. Y ellos tienen una programación en la noche, desconozco en qué canal y desconozco en qué horario, pero de repente le atino, algunas veces, muy pocas veces en realidad, y me ha llamado la atención que está dando una persona que llegó a ese lugar y obraron por él, que por cierto hay que pagar por esas oraciones. ¿Y qué es lo que dicen de su testimonio? Nunca hablan de arrepentimiento, nunca hablan de ser nuevas criaturas, solo hablan de cosas materiales. Es que llegué allá y tuve fe y puse mi oración y compré tal cosa y me trajeron agua del Jordán y me trajeron una astillita de la cruz de Cristo y cosas idólatras. Y entonces dicen: ahora ya recuperé mi trabajo, ya pude comprar esto, ya pude comprar el otro. Cosas materiales. Pero nosotros no somos de aquí. Y nosotros debemos de ser amigos de la cruz de Cristo. Nosotros debemos de aceptar y gozarnos en el sufrimiento. Y no vivir para nuestro vientre, ni vivir para las cosas que son solamente terrenales. El 20 dice así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pero dice el 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor nuestro. No somos de aquí. Ellos, los que solo se preocupan por las cosas materiales, por su comida, por su vestido, por donde viven, por donde y no solamente eso, sino exageran en los lujos, exageran en el afán de lo que buscan, y ellos tienen su ciudadanía aquí en la tierra. Pero recuerda que la tierra en un futuro será destruida, su casa, su morada será destruida, pero nuestra morada, la morada de los hijos de Dios, los que somos herederos de Dios, tenemos una morada que jamás será destruida, que está allá arriba, de donde esperamos a nuestro Señor Salvador Jesucristo. Pero para poder estar ahí arriba debemos dejar de ser carnales. Dice el versículo 18 que estos 19 que estos viven para su vientre. Y el versículo 21 dice que nosotros necesitamos ser transformados de este cuerpo. Y este cuerpo que nos mantiene en humillación. Este cuerpo que no tiene nada que ver con lo que será después un cuerpo ya glorificado, para ser semejantes a Cristo. Pero desde ahorita debemos practicar el parecernos a nuestro Padre. Y como Pablo empezó diciendo aquí: imítenme a mí, porque él era imitador de Cristo. Él desde que estaba vivo, desde que obviamente puso su fe en el Señor Jesucristo y empezó a trabajar para la iglesia, por amor a Dios principalmente, él dejó todas las cosas terrenales. Y sus cosas terrenales ni siquiera podríamos pensar que fueran tan malas, excepto porque perseguía a la iglesia, claro está. Pero él se dedicaba a estudiar la ley.
él se dedicaba, según en su parecer, a buscar a Dios. Él tuvo que ser transformado y todo lo que aprendió tuvo que considerarlo como basura. Ahora bien, nosotros debemos de considerar todo esto material o terrenal que pudiéramos tener como algo de poco valor, porque al final de cuentas no somos de aquí. Esta no es nuestra herencia. Esta no es como aquel que renta. Les pone el ejemplo de la herencia en el tema anterior, la casa, una casa costosa para comprar. Ahora les pongo el ejemplo de aquel que se va a ir, ¿no? Está rentando en un lugar, está pues pagando por vivir temporalmente en ese lugar. Difícilmente habrá una persona que diga, ay, le voy a poner todos mis recursos en esta casa. Yo creo que no existe una persona que diga, esta no es mi casa, estoy rentándola, sé que en cualquier momento me echan de aquí, pero voy a invertir todo lo que tengo en esta casa. Yo creo que no. Yo creo que no lo haría. Yo creo que más bien guardaría para invertirlo en algo que sea propio. Y lo mismo pasa con nosotros. Nosotros tenemos los recursos que Dios nos ha dado. Les decía también la vez pasada, fe, paz, esperanza. Estos recursos que Dios nos ha dado, pero que no quiere que los gastemos aquí. Porque aquí solamente estamos de paso. Esta no es nuestra verdadera herencia. Nuestra herencia es celestial. Para lo que veremos allá es que debemos de guardar todo. Y no porque nos haga falta fe allá, claro que no. Sino que esta fe es la que nos hace seguir teniendo esperanza para lo que ha de venir después. Es allá donde hay que llegar con fe, hay que llegar con esperanza, hay que llegar con santidad. Entonces no gastemos nuestros recursos en esto que está aquí. Si te gastas la fe, si te gastas la santidad, si te gastas la esperanza, y para cuando llegue el momento de estar allá en la presencia de Dios, tú ya no tienes fe porque ya te la gastaste, ya no tienes esperanza, ya no tienes santidad, pues no vas a poder recibir, digámoslo así, aunque no se adquiere, ¿no? Pero no vas a poder comprar o adquirir esa propiedad allá arriba en los cielos. Claro que el Señor la ha comprado, espero que me estés entendiendo a lo que me refiero, pero tú debes de mantener la fe. Nadie que no tenga fe podrá entrar, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y también nadie que no tenga santidad podrá entrar allá, a la ciudadanía que tenemos en los cielos, porque sin santidad nadie verá a Dios. Entonces no gastemos nuestros recursos, guardemos bien nuestra herencia, porque nosotros no somos de aquí, somos de allá arriba. Así que no imitemos a los que viven para su vientre y a los que viven para lo terrenal. Imitemos a Jesús mismo, y bueno, Pablo nos dice, imítenme a mí, y a todos los que viven como yo vivo, ¿no? O andan como yo ando. Así es, imitemos a Pablo y imitemos los buenos ejemplos que Dios nos ha dejado en la Biblia, y también, pues hoy en día, gracias a Dios, que podemos tener buenos ejemplos de hermanos que viven pensando y guardando todos sus recursos para la ciudadanía que tienen allá arriba en los cielos. Que Dios les bendiga, hermanos.